Gloria al Señor. Continuamos en la presencia del Señor y en la dirección del Espíritu Santo. En la tercera y última parte de la palabra Venezuela, con valentía sé hacedor de la palabra. Palabra dura es esta tercera parte. En el nombre del Señor, sea Él operando y redarguyendo a cada persona que pueda escuchar y ver este video. Y dale la gloria al Señor, porque solo Dios sabe quién escucha, quién tiene la necesidad y quién está desfalleciendo por una palabra que le quite la escama de los ojos, que pueda venir a restaurar su vida interior, el compromiso y la demanda que tiene del reino de los cielos para todo aquel que va a escuchar esta palabra. Yo los bendigo a todos en el nombre de Jesús. Y todo aquel que me escuche hoy pueda entender que las Sagradas Escrituras, allí en las Sagradas Escrituras está plasmada la verdad, y es la verdad eterna. Que al leerla y al entrar en esta palabra podamos tener solo la dirección del Espíritu Santo. Y solo Él, el Espíritu Santo, tiene la dirección perfecta, la dirección santa, la dirección que no tiene levadura, la dirección y la palabra que solo te puede llevar a una certeza dentro del camino de la justicia, dentro de las sendas antiguas. Y solo en Cristo el poder de llevarte a que las escamas de tus ojos caigan y que los ojos despierten a un entendimiento y que tu alma tenga descanso, que tu alma tenga la certeza de que estás en camino a la vida eterna, en camino dentro de la voluntad de Dios, en una sujeción de pensamiento, de alma y de espíritu, solo en Cristo Jesús. Leer las Sagradas Escrituras como creyente, como convertido, como convencido de Dios, como Yahweh de los ejércitos, es tener la disposición de comenzar, iniciar la lectura diaria, la lectura en cada momento de oración, la lectura con hambre, con comezón de oír, de tener la dirección del Espíritu Santo que nos guiará toda verdad. Yo le digo hoy al que es creyente que pueda iniciar la lectura en los libros de Mateo, Lucas, Marcos, Juan, Hechos, en los libros de Salmos, que puedan ir a lo que se pueda digerir con hambre, porque si el creyente va a Génesis en adelante, el creyente, si no tiene esa fortaleza, se va a cansar por la genealogía en cada libro, y es una palabra profunda la del Antiguo Testamento. Pero el creyente que tiene el hambre y la comezón de oír, poder entrar en la lectura en el libro de Mateo, Lucas, Marcos, Juan, Hechos, en el libro de Salmos. Yo le hablo hoy a la persona que cree conocer a Cristo y que tiene la salvación eterna, poder leer los libros de Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos, el cómo el Señor pudo tomar de distinta clase y extracto a sus discípulos y poder operar. Cada uno tenía la capacidad, la propiedad, tenía un carácter y una actitud, pero el Señor en su humildad, en su mansedumbre, en la dirección por la palabra del Padre, pudo trabajar, enseñar e instruir a cada uno. Y aquel que está convertido, aquel ya persona que cree tener la paz y tener el entendimiento, pero se siente frustrado dentro de la iglesia y no ve el poder de Dios manifestado en su vida. Aquella persona que tiene más de 5 años congregándose y no ve el cambio en su esposo, en su hijo, en su familia, en su iglesia, en su entorno. Aquella persona convencido de que Cristo vive y está sentado a la diestra del Padre, ve la situación de su país. Esa persona que pueda leer la Biblia de Romano en adelante. ¿Por qué Romano en adelante? Porque se nos revela el Evangelio. Se nos revela el Evangelio de una forma como el Señor reveló a Pablo, descrito un Evangelio que puedas entender. Porque a la verdad cada carta del Nuevo Testamento es fuerte, dura, pero a la verdad fiel, siendo el pan eterno que llenará y saciará tu espíritu en un entendimiento y en una sabiduría de lo alto,
El Nuevo Testamento te lleva a entender la condición de la iglesia hoy y verás que la iglesia tiene una actitud débil, fría, aun cuando la iglesia y las naciones están rodeadas de oscuridad y maldad, donde en el presente, en el púlpito, la palabra de vida eterna es menospreciada, siendo adulterada por argumentos, por respuestas que llenen y sacien la mente del hombre. Pero en el púlpito se menosprecia la palabra eterna, la palabra no adulterada. En el púlpito hay la ausencia de la imagen de Cristo. Desde el púlpito muchos se miden y se comparan en lo perecedero, empleando las estrategias terrenales y mundanas. Dentro de la iglesia, habiendo la crítica, la división, la murmuración, la arrogancia, empleando músicas con estrategia del mundo, empleando discotecas, empleando escenografía, empleando baile, empleando el chiste, empleando noticias y temas que atraigan a la gente, que atraigan al público, que atraigan a gente. Carecen de una palabra de espíritu y de verdad. Carecen porque la palabra de Dios se pronuncia, pero no se mueve el Espíritu Santo dentro de ella. Carece de que la palabra de Dios se pronuncia, pero adulterada. Carece el púlpito y la iglesia porque no dejan mover al Espíritu Santo dentro de la iglesia. La iglesia se lleva hoy por las celebraciones terrenales. Aún el Halloween, aún el carnaval, aún el Semana Santa, aún la Navidad, hace a la iglesia participante del paganismo sin tener el entendimiento y el conocimiento de todo lo pagano, de toda la oscuridad y las tinieblas que está en las fiestas festivas dentro del paganismo, desenfocando a la iglesia del oficio espiritual, de vestirse y prepararse para el tiempo del fin en el cumplimiento profético en el escenario de hoy mundialmente. Direcciona a la iglesia en día festivo, aún en el vestuario no se distingue el pueblo de Dios de lo mundano y lo terrenal. No hay una distinción como pueblo santo dentro de la iglesia en el vestuario. La iglesia no tiene la distinción y la identidad como hijo. Hoy la iglesia de Dios no tiene la distinción y la identidad notoria de los católicos, de los carismáticos, de los brujos, de los gentiles, de los políticos, de la gente común. Todos tienen el común de creer en Dios y de tener fe. Todos hoy dicen creer en Dios y tener fe, sin hacer la distinción y la identidad notoria de quién es hijo y quién es mundo, de quién es de Dios y quién es del mundo. Incluyendo argumentos, ídolos, vírgenes, dicen aún creer en Dios. Los del mundo hablan de creer en Dios, en la Virgen y tener fe. Todos dicen creer en Dios. Muchos creen en un Dios abstracto que solo ve. Otros dicen tener a un Dios y creer en Dios, pero que Dios no se mete ni interfiere en las aflicciones y en los sucesos de hoy. Pero todos pronuncian decir creer en Dios. Hoy en el común de todas las personas, el todo del mundo, dicen creer en Dios, tener fe y creer en el carnaval, en Semana Santa, en el Halloween, en la Navidad. Todo dentro de una cultura que lleva a la humanidad a un ritual pagano. Todo tiene una simbología y tiene un movimiento espiritual dentro de las tinieblas, sin tener el conocimiento y el discernimiento en dónde se mete la iglesia y en dónde participa, siendo desenfocada de la verdad y la vida de Dios dentro de la función y el oficio de la iglesia como cuerpo de Cristo en la humanidad. La iglesia en este tiempo profético tiene que abocarse al vestirse, limpiarse de todo pecado y de toda inmundicia para poder ser ataviada y preparada para la venida del Señor eterno.
La iglesia tiene que entrar en un entendimiento pastorado como ministerio y como la esposa, la amada del Señor eterno, siendo ella el instrumento útil para llevar la salvación eterna a toda la humanidad dentro de las naciones de la tierra. Todavía la iglesia no está dispuesta ni está entendida de que debe morir a lo terrenal y que en su disposición, en la diligencia individual, tiene que hacer morir lo terrenal dentro, en su interior, para poder desprenderse de todo lo perecedero, para poder renunciar a esta vida terrenal, para poder morir en la carne y vivir para Cristo. Ese texto dentro de las Sagradas Escrituras no se ha entendido y le cuesta al hombre, a la humanidad, al individuo dentro de la iglesia, no deja penetrar en la sabiduría, no lo deja entrar en los reinos de los cielos para poder ser participante de la herencia de los santos, participante de la herencia como hijo del reino de los cielos, como hijo del Dios eterno, simplemente teniendo el conocimiento y la creencia en Dios, pero practicando y viviendo como hombre terrenal. Por eso no se puede manifestar la palabra eterna dentro de la iglesia, porque no hay una renuncia. Todavía el hombre dentro de la iglesia pregonando creer en Cristo no puede morir, no puede desprenderse, no puede renunciar a lo terrenal y a lo perecedero. Tanto que dentro del púlpito todo lo espiritual, toda la palabra, para poder ser enseñada, tiene que ser ilustrada y comparada en los hechos terrenales, por la vivencia de un pastorado o por la experiencia terrenal de un momento, de una vivencia. Nada dentro de las Sagradas Escrituras puede tener el peso y la comparación en lo terrenal, en lo perecedero, porque la palabra es viva y eficaz y te manifiesta es la vida espiritual dentro de la eternidad, de lo que es inconmovible, de lo que no se puede violar, ni se puede ensuciar, ni se puede llevar a un plano terrenal. Todo dentro de las Sagradas Escrituras, dentro de un entendimiento espiritual, acomodando lo espiritual en lo espiritual que está establecido en un propósito eterno dentro de tu espíritu, dentro de tu corazón, antes que tú nacieras. Y muchos dentro de la iglesia hablan de Dios y su corazón está lejos de Dios, pero sin tener el entendimiento y la revelación que dentro de la iglesia y fuera de la iglesia en el mundo hay pueblo de Dios que ha sido marcado, sellado y escogido, pero no ha sido notorio hasta un momento dentro del propósito eterno. Pero Dios se encargará de desnudar todo aquel dentro de la iglesia que no pertenece y no está sellado en el nombre de Dios. El poder ir a una lectura en específica y poder entender y hacer relevante cómo Pablo defiende el ministerio. De esta manera, hoy la iglesia no son hacedores de la palabra. Pablo habla defendiendo el ministerio de aquellos que se cuentan, de aquellos que hacen notorio, midiéndose y reflejando su obra. Pero dentro y fuera de la iglesia debemos ser en la palabra, debemos ser y movernos dentro de la palabra. Hoy debemos gloriarnos es en entender y conocer a Dios y manifestar su gloria en una misma medida y en una misma regla, de manifestar su reino en el nombre de Cristo y no de hombre, en la regla de ser una nueva criatura y en la medida de conocer el amor de Cristo y de comprender la voluntad de Dios en la santidad, vivir en la plenitud, en su anchura, en su longitud, en su profundidad y en altura, y seamos llenos de la plenitud de Dios, buscando el reino y su justicia en un entendimiento, haciendo la palabra. Solo haciendo la palabra harás que el hambre por Dios sea saciado. Solo harás que nuestro hombre interior sea fortalecido y podamos estar gozosos cuando estemos en diversas pruebas.
porque conocemos su promesa y tenemos el entendimiento abierto de que solo Dios es fiel para cumplir cada promesa, teniendo la esperanza en Dios porque Él es fiel. Solo Dios es fiel, conociendo la herencia de los santos, conociendo la promesa de los santos y de los que son fieles, la herencia de los que en la paciencia viven y son libres de las aflicciones por la manifestación de la gloria de Cristo. Porque solo los justos el Señor los librará de las aflicciones. Solo tenemos que confiar, porque Él vendrá a librarnos. Él nos defenderá como poderoso valiente en toda circunstancia, en todo padecimiento. Palabras duras es esta cuando hablo de pastores y ministros, porque hoy los pastores y ministros dentro de Venezuela y en las naciones han desenfocado a la iglesia y al pueblo de Dios del oficio espiritual, adulterando la palabra y llevándolo a una prosperidad, a una ambición, a alcanzar las riquezas y la recompensa terrenal en lo monetario, sin darle la relevancia al galardón eterno, sin darle la relevancia del oficio espiritual que tiene la iglesia al nombrar, al proclamar, a demandar de Dios en el nombre de Jesucristo. La iglesia y el pueblo no velaron en esta nación de Venezuela. La iglesia se envaneció y pastores y ministros administraron la congregación como empresa y no como un redil. Administraron la congregación y la iglesia como empresa, delegando a dedo, a juicio de hombre, han delegado ministerios y cargos dentro de la iglesia, siendo administrado como capital y no como un redil. No fueron fieles servidores de Cristo y continúa en un ensayo y error hasta hoy. Hoy yo hago un llamado en el nombre de Jesucristo y a pastores y ministros que sean fieles servidores de Cristo, porque el Señor quiere revelar y administrar a su pueblo. El ministerio y el pastorado ha dejado de ser administrador fiel y ha dejado de anunciar los misterios de las riquezas del reino de los cielos. Ha dejado de anunciar los misterios de las riquezas del reino de los cielos. Solo el Señor tiene el poderío, el dominio, siendo el dueño de todo y en todo en el universo. Y hay una palabra que el Señor me ha dado en este momento, y así dice el Señor: pueblo, congrégate primero conmigo en tu corazón, en tu mente y en tu alma. Yo soy sacerdote eterno, yo soy pastor eterno, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo, el gran yo soy, quiero ser tu vida y llevarte al lugar santísimo, vestirte de mi palabra y cenes conmigo. Seas saciado de mí, arrepiéntete y ven a mi presencia. Así dice el Señor: búscame y me hallarás, llámame y vendré a tu vida. Tócame, toca, yo soy tu puerta y abriré para que cenes y comas de mí. Y yo, solo yo, el gran yo soy, te dirijo. Yo pido hoy que oremos en el nombre de Cristo, que oremos en un vínculo, en el amor firme, sin fluctuar, sin desenfocarnos, sin movernos de una dirección dentro de la palabra
haciéndonos hacedores de la palabra, estimulados en el amor de Cristo, purificando nuestros corazones de mala conciencia, congregándonos con Cristo, congregándonos en la iglesia, congregándonos y poder ser dentro de la iglesia, dentro de la congregación, levantarnos como una brecha, levantarnos en oración para orar por el pastor, por los ministerios, porque ellos entren en un entendimiento, porque el Señor trae esta palabra es para traerlos nuevamente, para que en el pastorado y en los ministros haya un arrepentimiento genuino y sincero, entendiendo que la iglesia y la nación debe ser llena y cubierta por la oración eficaz, en la humillación y en el arrepentimiento. Dios edificará a su iglesia y sanará Venezuela. Sea la paz de Dios con todo el que oye y el que ve este video. Sea solo Dios la bendición de tu alma y la dirección de tus acciones y tus hechos a las sendas antiguas por una recompensa, por un galardón eterno. Solo Él en la herencia y en la promesa que ha dado a los santos, a los fieles, a los que se levantan en la justicia, buscando el reino y su justicia, y entendiendo que a partir desde esta promesa todo será añadido conforme al propósito en gloria que Dios tiene para ti y para tu vida, para el ministerio, para el propósito eterno dentro de tu iglesia, de tu hogar, de tu familia, de tu entorno y dentro de esta nación. Aún los que son de otras naciones y puedan escuchar, tengan el entendimiento que solo levantándonos con la fe, con la verdad, como adoradores en espíritu y en verdad, haciendo la palabra, podamos entrar en el reino, podamos ser partícipes de la herencia de los santos, en la justicia y buscando el reino de Dios. Solo Él y en el nombre de Jesús. Yo los bendigo y le doy las gracias por esta oportunidad nuevamente en el nombre de Jesús. Bendiciones.